Damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a la entrega número 13 del fabuloso libro El hombre en busca de sentido del doctor Viktor Frankl. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Por eso hablo de voluntad de sentido, en contraste con el principio del placer, o como también podríamos denominarle la voluntad del placer. ¿En qué se centra la psicoterapia, el psicoanálisis freudiano? Y en contraste con la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Adler. Voluntad del sentido. La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria. Una racionalización de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto a uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logrará alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los sentidos y los principios no son otra cosa que mecanismos de defensa, formaciones y sublimaciones de la reacción. Por lo que a mí toca, yo no quisiera vivir simplemente por mor de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones de las reacciones. El hombre, no obstante, es capaz de vivir incluso de morir por sus ideales y principios. Hace unos cuantos años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraron que el 80% de la población encuestada reconocía que el hombre necesita algo por qué vivir. Además, el 61% admitía que había algo o alguien en sus vidas por cuya causa estaban dispuestos incluso a morir. Repetí esta encuesta en mi clínica de Viena tanto entre los pacientes como entre el personal y el resultado fue prácticamente similar al obtenido entre las miles de personas encuestadas en Francia. La diferencia fue solo de un 2%, en otras palabras. La voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe. Ni qué decir tiene que son muchas las cosas con que la insistencia de algunas personas en los principios morales no es más que una pantalla para ocultar sus conflictos internos, pero aun siendo esto cierto, representa la excepción a la regla y no la mayoría. En dichos casos, se justifica la interpretación psicodinámica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que sirve de base. Nos encontramos en realidad ante pseudo principios. Buen ejemplo de ellos es el caso del fanático que, por lo mismo, es preciso desenmascarar. El desenmascaramiento o la desmitificación cesará, sin embargo, en cuanto uno se tope con lo que el hombre tiene de auténtico y de genuino. Por ejemplo, el deseo de una vida lo más significativa posible. Si al llegar aquí no se detiene, el hombre que realiza el desenmascaramiento se limitaba a traicionar su propia voluntad, al menospreciar las aspiraciones espirituales de los demás. Tenemos que precavernos de la tendencia a considerar los principios morales como simple expansión del hombre, pues lagos o sentidos no es solo algo que nace de la propia existencia, sino algo que hace frente a la existencia. Si ese sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera nada más que la expresión de sí mismo o nada más que la proyección de un espejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío. No podría motivar al hombre ni siquiera por más tiempo. Esto se considera verdadero, no solo por lo que se refiere a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también por lo que toca a lo que C.G. Jung denomina arquetipos del inconsciente colectivo. En cuanto estos últimos serían también expresiones propias de la humanidad, como un todo, y también se considera cierto por lo que se refiere al argumento de algunos pensadores existencialistas, que no ven en los ideales humanos otra cosa que invenciones. Según G.P. Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que él es esencialmente, incluso lo que debería o tendría que ser. Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. La investigación psicodinámica en el campo de los principios es legítima. La cuestión estriba en saber si siempre es apropiada. Por encima de todas las cosas debemos recordar que una investigación exclusivamente psicodinámica puede en principio revelar únicamente lo que es una fuerza impulsora en el hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no le empujan, más bien tiran de él. Diré de paso que es una diferencia que recordaba continuamente al pasar por las puertas de hoteles de Norteamérica. Hay que tirar de una y empujar otra. Pues bien,
Si yo digo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo que implícitamente se infiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre, la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oferta, es decir, para cumplir un sentido potencial o bien para perderlo. Sin embargo, debe quedar bien claro que en el hombre no cabe hablar de eso que suele llamarse impulso moral o impulso religioso, interpretándolo de manera idéntica a cuando decimos que los seres humanos están determinados por los instintos básicos. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta moral, en cada caso concreto decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa así para satisfacer un impulso moral y tiene una buena conciencia. Lo hace por amor de una causa con la que se identifica, o por la persona que ama, o por la gloria de Dios. Si obra para tranquilizar su conciencia, será un fariseo y dejará de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos no se preocupan de otra cosa que no sea servir a su Dios, y dudo siquiera que piensen en ser santos. Si así fuera, serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto que, como reza el dicho alemán, una buena conciencia es la mejor almohada. Pero la verdadera moralidad es algo más que un somnífero o un tranquilizante. Frustración existencial. La voluntad del sentido del hombre puede también frustrarse, en cuyo caso la logoterapia habla de la frustración existencial. El término existencial se puede utilizar de tres maneras. Para referirse a la propia, 1. Existencia, es decir, el modo de ser específicamente humano. 2. El sentido de la existencia. Y 3. El afán de encontrar un sentido concreto a la existencia personal, o lo que es lo mismo, la voluntad del sentido. La frustración existencial se puede también resolver en neurosis. Para este tipo de neurosis, la logoterapia ha acuñado el término neurosis noógena, en contraste con la neurosis en sentido estricto, es decir, la neurosis psicógena. Las neurosis noógenas tienen su origen no en lo psicológico, sino más bien en la dimensión noológica, del griego nous, que significa mente. De la existencia humana, este término logoterapéutico denota algo que pertenece al núcleo espiritual de la personalidad humana. No obstante, debe recordarse que dentro del marco de la referencia de la logoterapia, el término espiritual no tiene connotación primordialmente religiosa, sino que hace referencia a la dimensión específicamente humana. Neurosis nógena. La neurosis noógena no nace de los conflictos entre impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos entre principios morales distintos. En otras palabras, de los conflictos morales, o, expresándonos en términos más generales, de los problemas espirituales entre los que frustración existencial suele desempeñar una función importante. Resulta obvio que en los casos noógenos, la terapia apropiada e idónea no es la psicoterapia en general, sino la logoterapia, es decir, una terapia que se atreve a penetrar en la dimensión espiritual de la existencia humana. De hecho, logos en griego no solo quiere decir significación o sentido, sino también espíritu. La logoterapia considera en términos espirituales temas asimismo espirituales, como pueden ser la aspiración humana por una existencia significativa y la frustración de este anhelo. Dichos temas se tratan con sinceridad y desde el momento en que se inician, en vez de rastrearlos hasta sus raíces y orígenes inconscientes, es decir, en vez de tratarlos como instintivos. Si un médico no acierta a distinguir entre la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva, el resultado es una tremenda confusión. Citaré el siguiente ejemplo. Un diplomático norteamericano de alta graduación acudió a mi consulta en Viena, a fin de continuar con un tratamiento psicoanalítico que había iniciado 5 años antes de un análisis de Nueva York. Para empezar, le pregunté qué le había llevado a pensar que debía ser analizado. Es decir, antes que nada, cuáles habían sido las causas de iniciar el análisis. El paciente me contestó que se sentía insatisfecho con su profesión y tenía serias dificultades para cumplir la política exterior de Norteamérica. Su analista le había repetido una y otra vez que debía tratar de reconciliarse con su padre, pues el gobierno estadounidense, al igual que sus superiores, no eran otra cosa que imágenes del padre y, consecuentemente, la insatisfacción que sentía por su trabajo se debía al aborrecimiento que, inconscientemente, abrigaba hacia su padre. A lo largo de un análisis que había durado 5 años, el paciente cada vez se había ido sintiendo más dispuesto a aceptar interpretaciones hasta que, al final,
era incapaz de ver el bosque de la realidad a causa de los árboles y de símbolos e imágenes. Tras unas cuantas entrevistas, quedó bien patente que su voluntad de sentido se había visto frustrada por su vocación y añoraba no estar realizando otro trabajo distinto. Como no había ninguna razón para no abandonar su empleo y dedicarse a otra cosa, casi lo hizo y con resultados muy gratificantes. Según me ha informado recientemente, lleva ya 5 años en esa nueva profesión y está contento. Dudo mucho que en este caso yo tratara con una personalidad neurótica, ni mucho menos, y por ello dudo que necesitará ningún tipo de psicoterapia, ni tampoco de logoterapia, por la sencilla razón de que ni siquiera era un paciente, pues no todos los conflictos son necesariamente neuróticos. Hay veces que es normal y saludable también cierta dosis de conflictividad. Analógicamente, el sufrimiento no es siempre un fenómeno patológico. Más que un síntoma neurótico, el sufrimiento puede muy bien ser un logro humano, sobre todo cuando nace de la frustración existencial. Yo no niego, y categóricamente lo niego la búsqueda de un sentido para la propia existencia, o incluso la duda de que exista. Procede siempre de una enfermedad, o sea, resultado de ella. La frustración existencial no es en sí misma ni patológica ni patógena. El interés del hombre, incluso desesperación por lo que la vida tenga de valiosa, es una angustia espiritual, pero no es en modo alguno una enfermedad mental. Muy bien pudiera acaecer que interprete la primera como si fuera la segunda. El especialista se vea inducido a enterrar la desesperación existencial de su paciente bajo un cúmulo de drogas tranquilizantes. Su deber consiste, en cambio, en conducir a ese paciente a través de su crisis existencial de crecimiento y desarrollo. La logoterapia considera que es su cometido ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. En cuanto a la logoterapia, le hace consciente de los logos, oculto de su existencia. Es un proceso analítico. Hasta aquí, la logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien, la pretensión de la logoterapia de conseguir que algo vuelva otra vez a la conciencia no limita su actividad a los hechos instintivos que están en el inconsciente del individuo, sino que también le hace ocuparse de las realidades espirituales tales como el sentido potencial de la existencia que ha de cumplirse, así como de su voluntad de sentido. Sin embargo, todo análisis, aun en el caso de que no comprenda la dimensión no lógica o espiritual, en su proceso terapéutico trata de hacer al paciente consciente de que anhela en lo más profundo de su ser. La logoterapia difiere del psicoanálisis en cuanto considera al hombre como un ser cuya principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios morales, y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos, y también de sus instintos, ni poco más que la conciliación de los conflictivos exigencias del ello, y también la del yo y del superyo, o en la simple adaptación y ajuste a la sociedad y al entorno. No dinámica. Cierto que la búsqueda humana de ese sentido y de sus principios puede nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno. Ahora bien, precisamente esta tensión es un requisito indispensable de la salud mental, y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como el hecho de saber que la condición tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo en estas palabras un motor que es válido para cualquier psicoterapia. Los campos de concentración nazis fueron testigos, y ello fue confirmado más tarde por los psiquiatras norteamericanos tanto en Japón como en Corea, de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. En cuanto a mí, cuando fui internado en el campo de Auschwitz, me confiscaron un manuscrito listo para su publicación. No cabe duda de que mi profundo interés por volver a escribir ese libro me ayudó a superar los rigores de aquel campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus, anoté en míseras tiras de papel muchos apuntes con la idea de que me servirían para redactar de nuevo el manuscrito si sobrevivía hasta el día de la liberación. Estoy convencido de que la reconstrucción de aquel trabajo que perdí en los siniestros barracones de un campo de concentración bávaro me ayudó a vencer el peligro del colapso. Puede verse, pues, que la salud se basa en cierto grado
de tensión, la tensión existe entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido, o el vacío entre lo que es y lo que se debería de ser. Esta tensión es inherente al ser humano y por consiguiente es indispensable el bienestar mental. No debemos pues dudar en desafiar al hombre a que cumpla su sentido potencial. Solo de este modo despertamos del estado de latencia de su voluntad de significado. Considero un concepto falso y peligroso para la higiene mental dar por supuesto que lo que el hombre necesita ante todo es equilibrio o, como se denomina en biología, homeostasis, es decir, un estado sin tensiones. Lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Lo que precisa no es eliminar la tensión de toda costa, sino sentir la llamada de un sentido potencial que esté esperando de que él lo cumpla. De que el hombre necesita no es la homeostasis, sino lo que yo llamo la no dinámica. Es decir, la dinámica espiritual dentro del campo de tensión bipolar, en el cual un polo viene representado por el significado que debe cumplirse y el otro polo por el hombre que debe cumplirlo. Y no debe pensarse esto como es cierto solo para las condiciones normales. Su validez es aún más patente en el caso de individuos neuróticos. Cuando los arquitectos quieren apuntalar un arco que se hunde, aumentan la carga encima de él, para que sus partes se unan así con mayor firmeza. Así también, si los terapeutas quieren fortalecer la salud mental de sus pacientes, no deben tener miedo a aumentar dicha carga y orientarles hacia el sentido de sus vidas. Una vez puesta de manifestación la incidencia beneficiosa que ejerce la orientación significativa, me ocuparé de la influencia nociva de la que se quejan muchos pacientes. A saber, el sentimiento de sus vidas carecen total y definitivamente de un sentido, se ven acosados por la experiencia de su variedad íntima, que como ellos la llaman, vacío existencial.